Marga es graduada en Biología y máster en Ecología y actualmente es investigadora predoctoral también dentro del proyecto Life Ricoti. Trabaja fundamentalmente su investigación en esclarecer cómo afectan las medidas de restauración del hábitat para la alondra ricoti a la comunidad vegetal, a la comunidad de artrópodos y también, por supuesto, a la alondra ricoti y al conjunto de las aves esteparias vinculadas a estos hábitats. También ha evaluado el efecto nocivo de la intensificación agrícola sobre la vegetación natural, los artrópodos y sobre la alondra ricoti. Así que damos paso a la ponencia de Marga. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Yo soy Marga Reverter y voy a hablaros de las acciones de restauración del hábitat para la conservación de la ricoti en Soria que hemos llevado a cabo desde el proyecto. La restauración del hábitat fue uno de los objetivos de este proyecto y por tanto es importante, creo, hablar de los cambios que han sufrido estas estepas a lo largo de los años. En principio y durante miles de años y de la mano de acciones antrópicas, estos hábitats se han ido modelando mediante la agricultura extensiva y el pastoreo extensivo, la corta de arbolado y alguna quema controlada que han ido generando estos hábitats abiertos dominados por matorral bajo y por herbáceas. En los últimos años, la intensificación agrícola, el abandono de las prácticas ganaderas junto al éxodo rural y las plantaciones de coníferas provenientes de la PAC han afectado gravemente a la calidad de estos hábitats mediante la modificación de la estructura de la vegetación y también de la disponibilidad de artrópodos que tienen las aves insectívoras. Por ello, desde el proyecto LIFE se quisieron restaurar 4 zonas en las que se llevó a cabo en un aclareo de encinas, de encinas dispersas de densidad baja, el aclareo de encinas dispersas en una densidad media, la retirada de una plantación fracasada de pino que provenía de subvenciones de la PAC y, por último, una siembra de excrementos a modo experimental que quisimos ver cómo afectaba a la disponibilidad de artrópodos. Todo ello con el fin de aumentar el hábitat disponible de la alondra ricoti y lo que se ha intentado es que estas zonas restauradas se parezcan lo más posible a las zonas control, que llamaríamos, que serían las zonas donde ya sabemos que hay ricoti, que son zonas con una estructura de la vegetación adecuada y con una disponibilidad de alimento también para la especie adecuada. La primera zona, que fue la zona de aclareo de encinas dispersas en densidad baja, que fue la zona de Retortillo, se realizó una corta de encinas en un área de 135 hectáreas y una densidad de 10 pies por hectárea. En la figura podéis ver la zona donde se aclaró las encinas en color salmón y en verde las zonas que se utilizaron como control. Para que os hagáis una idea del cambio a nivel de paisaje que supone la corta de estas encinas dispersas, esta es una foto de antes, que podéis ver el rebaño de ovejas ahí al fondo, y esta es una foto de cómo quedó la zona después de restaurarse. Como veis, unas lomas llanas bastante atractivas, o debieran ser bastante atractivas para la alondra ricoti. En esta ortofoto podéis ver una imagen aérea de el antes. Bueno, aquí os he marcado algunas encinas porque no sé si se ve muy bien, y así es como quedó después. Como podéis ver, se respetaron algunos árboles que había en las vaguadas, como puede ser, por ejemplo, toda esta zona de aquí. En esta zona, a nivel de vegetación, más allá de la corta de encinas, no se vieron cambios relevantes en la estructura ni composición de la vegetación. Sí podríamos destacar un ligero descenso de la cobertura de matorral y mayor de herbáceas, pero que entraría dentro de la variabilidad natural de los páramos ibéricos. En cuanto a la disponibilidad de artrópodos de alimento para la alondra ricoti, se ve que la actuación no provocó una disminución de presas en la zona restaurada. Como podéis ver, la biomasa de artrópodos epigios siempre fue mayor en las zonas control, tanto antes como después de la actuación. En este gráfico de aquí lo podemos ver por meses y bueno, se ve el mismo efecto, ¿no? Que en zonas control la biomasa fue mayor que en zonas restauradas, aunque siguieron el mismo patrón. ¿Cómo han afectado todos estos cambios a la alondra ricoti? Pues muy bien. Como podéis ver en la tabla, mientras que en las zonas control hubo una disminución de territorios de ricoti a lo largo de este estudio,
En las zonas restauradas en 2020 se registraron 20 nuevos territorios, valor que bajó acusadamente este año, por lo que creemos que ha sido el efecto Filomena. En cuanto al aclareo de encinas dispersas, esta sería la segunda zona de actuación. Estuvieron en la zona de Barahona-Arrello, se actuó en 116 hectáreas de encina dispersa en una densidad de 31 pies por hectárea. Así estaba la zona antes de la actuación. Como veis, esas encinas están en mayor densidad que en la zona anterior de Retortillo. Podéis ver a los operarios trabajando. Por último, cómo quedó esa estructura de vegetación y composición florística típica de los páramos ibéricos. Bueno, aquí podéis ver una imagen aérea del antes y aquí una imagen aérea del después. Como podéis ver, en toda la zona central se eliminaron los pies de encina. En esta zona la estructura y composición de la vegetación no varió tras la restauración, permaneciendo por tanto la estructura típica de páramo que os comentaba anteriormente y que ya estaba debajo de estos pies de encina. En cuanto a la disponibilidad de presas para la alondra ricotí, se observa que los valores son prácticamente idénticos en zonas control y en zonas de aclareo de encinar. En este gráfico podéis ver la biomasa de artrópodos epígeos por meses y podéis observar que después de la actuación estos valores no variaron significativamente con respecto a las zonas control. La disponibilidad de larvas y de coprófagos también siguió el mismo patrón. Aquí podéis ver coprófagos y en el caso de las larvas hipógeas siguió el mismo patrón, pero con valores de biomasa sí que más bajos. ¿Cómo ha afectado esta actuación a los territorios de alondra ricotí? Pues bien, mientras que en zonas control se ha visto este descenso bastante acusado de territorios de ricotí, en la zona donde se aclaró el arbolado se pudieron contar hasta 9 territorios nuevos en el año 2020 y sí que se vio un descenso en 2021, por lo que comentaba anteriormente, que creemos que ha sido el efecto Filomena. Terminamos ya con encinas y pasamos a la retirada de los pinos de la plantación de pino fracasada. Esta reforestación fue la que se retiró para ganar 50 hectáreas de hábitat para ricotí. Esta plantación tenía una densidad de 337 pies de conífera por hectárea, en la que también se aplicó una restauración topográfica para alisar la superficie y hacerlo más favorable para su ocupación por la especie. Esta era la plantación. Aquí vemos los trabajos de corta de pies de pino y más o menos así quedó la zona tras la restauración topográfica. Como veis, una superficie mucho más lisa, aunque todavía se ven los raíles por donde se plantaron los pinos. Aquí vemos una ortofoto del año 2014. Como veis, todos estos puntitos que se ven por aquí son los pies de pino. Y aquí podemos ver cómo quedó en el año 2019. Tras la restauración no se observaron cambios en la estructura ni en la cobertura de matorral, pero sí en la composición específica de las herbáceas, pasando a registrarse más cobertura de Antilis y Stipa y menos de Festuca. Esto atiende simplemente a un cambio en la composición, pero no en las coberturas ni en la estructura. En cuanto a la cantidad de presas epígeas para la alondra ricotí, sí que varió en función del mes y del año, pero sin relación, al menos que hayamos podido detectar, sin relación a la actuación en sí, sino a los ciclos de vida de los diferentes grupos de artrópodos que se registraron. Tras la actuación, lo que sí observamos, tanto en primavera de 2019 como en la primavera de 2020, fue una biomasa mayor de larvas en la zona de la actuación, como podéis ver tanto aquí como aquí. En cuanto a los territorios detectados de alondra ricotí, a pesar de que los datos de calidad del hábitat en términos de vegetación y de artrópodos fueron alentadores, en esta zona de estudio solo se registra un nuevo territorio. Esto podría deberse a que para la alondra ricotí una plantación de 337 pies por hectárea resulta un obstáculo mucho más acusado que en el caso de las encinas dispersas que veíamos con anterioridad, que como vemos al año siguiente de retirarlas, la alondra ricotí ya había recolonizado esta zona. Además, basándonos en estudios anteriores de nuestro equipo, sí que hemos detectado efectos negativos de masas de coníferas sobre esta especie. Por tanto, puede que la especie tarde más años en entrar en la zona, que
estaría interesante un seguimiento más a largo plazo. Bueno, por último, queríamos mostraros este experimento que se llevó a cabo en el proyecto, donde quisimos simular el aporte de nutrientes de un rebaño extensivo de oveja para observar qué cambios se producían en la vegetación, pero sobre todo nos interesaba ver cambios en los artrópodos, ¿no? La disponibilidad de alimento para la ricotí. Se llevó a cabo en 2 zonas. La primera, 10 hectáreas de siembra en densidad baja, que fueron 0,25 kilogramos por hectárea, y en otra de también 10 hectáreas, pero esta vez en una densidad media, de 0,5 kilogramos por hectárea. En estas fotos podéis ver cómo se acabó el experimento y bueno, ahí podéis ver algunos restos de excrementos de la siembra. Los cambios que observamos en la vegetación, en este caso, sí que se asociaron con una mayor presencia de herbáceas, concretamente de Stipa y de Aphylanthus mospeliensis, y una menor cobertura de matorral, explicado claramente por el aporte de nutrientes que ha beneficiado el crecimiento de herbáceas. Si en el experimento hubiésemos incluido la presencia de ovejas en la zona, tal vez el exceso de estas herbáceas sí que se habría contrarrestado por la gran capacidad de ramoneo que tienen estos animales, que como sabéis son modeladores del paisaje. En el caso de los artrópodos, el efecto de los excrementos fue muy claro, tanto en la siembra en densidad media como en la de densidad baja. Hubo un aumento de la biomasa de artrópodos epigios respecto a las zonas control. Y si lo vemos por meses, aquí tenemos por meses, vemos que el alimento para la ricotí en los meses de primavera, tanto en el año 2018 como en 2019, fueron muy superiores a las zonas control. También vemos el mismo patrón en los artrópodos coprófagos. Y bueno, ahí tenéis un artrópodo coprófago que se ha visto que es un grupo fundamental en la dieta para la ricotí. En cuanto al número de territorios de la alondra ricotí, en las zonas experimentales se pudieron registrar 3 nuevos territorios, aunque no incluimos los datos de los años 2020 y 2021, ya que se detectaron vacas en la zona y el efecto de estas podría estar enmascarando el de nuestro experimento. Así que nos quedamos con el dato de 2019. Nada, por último, decir por tanto que en cuestiones de vegetación, en estos términos, tanto la estructura como la composición florística en las zonas de impacto no difirió de las zonas control y que, por tanto, esto indica que las acciones de restauración que se llevaron a cabo han sido exitosas en este sentido. En cuanto a la disponibilidad de artrópodos que tendría la alondra ricotí en las zonas restauradas, hemos visto que en las zonas donde se llevó a cabo la restauración se ha conseguido recuperar el hábitat de páramo en unas condiciones similares a las zonas control, es decir, con una disponibilidad de alimentos suficiente para el establecimiento de los territorios de alondra ricotí. Por tanto, es bastante destacable que tras estas actuaciones no se haya reducido esta disponibilidad de alimento. Y por último, en cuanto a los territorios de alondra ricotí, hemos visto que mientras que en las zonas control hubo una disminución de territorios, en las zonas restauradas hubo un aumento bastante esperanzador que indica que las acciones llevadas a cabo en este proyecto son útiles para la conservación de este ave amenazada. Y nada, muchas gracias por vuestra atención y si tenéis cualquier duda, pues aquí estamos para resolverlas. Muy bien, muchas gracias, Marga, qué ponencia tan interesante. Tenemos todavía tiempo para alguna pregunta. Hay un par de preguntas dirigidas a ti en el chat. Y de nuevo vamos a dejar a de Chagua 91, yo creo que para la mesa redonda, porque me da la impresión de que su pregunta, digamos, tiene un alcance mayor y que puede también ser respondida por quizá otros ponentes, además de ti. Le dejamos, por tanto, para la mesa redonda. No va a poder escaparse. Vale. Pedro Sáez, por su parte, hace una pregunta muy concreta acerca de cómo habéis caracterizado la estructura de la vegetación arbustiva de las zonas control y si se ha cuantificado cobertura y altura de la vegetación. Vale, pues sí, se llevaron a cabo 3 muestreos dentro de los muestreos de vegetación, todos en el mismo cuadrado que sería de 1 por 1 metro. En cada estación de muestreo se midieron 3 cuadrados de 1 por 1.
Por un lado, se midió la cobertura horizontal, o sea, la estructura de la vegetación horizontal, que sería cobertura de los distintos morfotipos, digamos, herbáceas, matorral, cobertura total, cobertura de detritus, suelo desnudo, roca. Y luego se midió también, como creo que preguntaba, me dijiste la vertical también, que también la medíamos. Hicimos 4 rangos menores de 5 centímetros, o sea, número de contactos de la vegetación de 0 a 5 para crear más o menos ese esquema de cómo se distribuye la vegetación, de 0 a 5 centímetros, de 5 a 10, de 10 a 30 y mayor de 30. Y luego también medimos la altura máxima modal, que sería como la que más se repite en ese cuadrado de muestreo. Y luego, por último, la cobertura específica, ¿no? La cobertura de cada especie. Y ese sería básicamente, o sea, lo hemos intentado medir para abarcar toda la variabilidad. Entiendo que la pregunta de Pedro va dirigida también a preguntar si tanto en las zonas restauradas como en las zonas control. Claro, sí, los mismos muestreos, o sea, están estandarizados para las dos zonas igual, tanto las pitfall para los artrópodos como los censos y como la vegetación, sí. Muy bien, muchas gracias, Marga. También nos pregunta Ribarredondo, nos pregunta si se han evaluado los efectos de los aclareos de encina sobre poblaciones de otras especies de avifauna presentes en las zonas restauradas, es decir, que si se ha enfocado exclusivamente a la alondra ricotí o se han realizado estudios de estos efectos de esta restauración sobre otras especies de aves. En principio, los censos que llevamos a cabo para comparar son de alondra ricotí. Luego sí que hemos hecho censos de otros paseriformes, pero en zonas control.